quizás las más radicales, no tanto Samantha Svebling, sí Michelle Roche, por ejemplo, que vamos a trabajar, o Mariana Enrique. Hay una visión feminista, hay un activismo feminista, activismo político en torno a la configuración o revisión de la mujer dentro de la cultura latinoamericana, fundamentalmente. Y esa revisión, por supuesto, lo lleva, como lo veremos más en la clase que viene, lo lleva precisamente a tomar posición, lo que vamos a llamar un posicionamiento político. La escritura, la literatura, entendida como una herramienta política. Entonces, esto es importante porque eso es lo que va a explicar un poco lo que vamos a ver hoy en torno a la mujer como monstruo. Yo voy a compartir pantalla y empezamos con el tema. ¿Okay? ¿Ven la presentación, no? Sí. ¿Están viendo la presentación? Sí. Ok. Fíjense ustedes que, bueno, yo adorno un poco esta presentación con unas imágenes de uno de los grandes escritores muy poco conocidos de comienzos del siglo XX, de finales del XIX y comienzos del siglo XX, como es Alfred Kubin. ¿Okay? Este escritor también fue ilustrador, pintor, uno de los grandes representantes de lo que vamos a llamar el expresionismo. Y precisamente va a escribir textos de terror. En esas imágenes vamos a encontrar precisamente eso que yo quiero trabajar hoy, por eso vamos a familiarizarnos un poco con el pintor Alfred Kubin, que fue como una especie de antecedente, influencia importante de lo que va a ser después la obra de Kafka. Alfred Kubin va a trabajar el elemento onírico, y ese elemento onírico va a encarnarse precisamente en las deformaciones de lo femenino. Por eso vamos a encontrar en esas imágenes siempre mujeres en estado que paren literalmente monstruos. ¿Okay? Entonces yo quiero acercarme a algunas configuraciones de la mujer como monstruo, porque obviamente ya al hablar de que la mujer es un monstruo, ya estamos entrando en terrenos muy fangosos y peligrosos desde lo que hoy en día podríamos llamar la política correcta. ¿Okay? Porque, bueno, como ustedes saben, hay toda una serie de movimientos que cuestionan precisamente estas calificaciones y las cuestionan y las señalan como calificaciones falocentristas o producto de la mirada patriarcal. Estoy utilizando, como ustedes verán, una serie de términos que son propios de los feminismos y sobre todo de los feminismos que hoy en día se han convertido en una especie de fuerza política, pero también en algo que es para mí a mi modo de ver, a lo mejor me llamarán neorrancio, altamente peligroso porque han generado como una especie de neoinquisición. Yo lo que quiero hoy, más allá de entrar en una polémica en torno a las calificaciones de la mujer, es ver que culturalmente, obviamente, culturalmente se puede rastrear en detrimento a favor de los feminismos. La mujer ha sido considerada una especie monstruosa, ¿okay? Y digo a favor o en contra de los feminismos es porque esa calificación de la mujer como un ser anormal ha permitido ser utilizada tanto por grupos feministas como una forma de potenciar las armas de lucha y otra como una forma de demostrar que la cultura del hombre lo que ha hecho es descalificar
papel de la mujer, ¿okay? Minorizar el papel de la mujer. Pero yo lo que quiero es, en esa teoría que vimos anteriormente, que por ejemplo estaba la teoría de Cortés, orden y caos, sobre lo monstruoso en el arte, ya colocaba a la mujer como un centro o una representación muy común de lo monstruoso. No se olviden, por ejemplo, el monstruo de Alien y esas imágenes que vamos a ver, que siempre hay un elemento femenino deformado, la mujer vista como una encarnación de lo abyecto, de la repulsión, no solamente del deseo, sino también de la repulsión. Por ejemplo, todo lo que hay con las mitologías, las insumisiones, los miedos del hombre en torno al sexo femenino, y fundamentalmente no por lo que genera, o como lo ha querido ver cierta cultura mercantil de ver a la mujer como un objeto sexual, sino por todas las insumisiones que genera los temores que genera precisamente ese sexo que no solamente es lugar de placer, sino lugar de excrescencias. Y entonces en eso es que quiero hoy trabajar y ver cómo eso la mujer lo transforma en una herramienta, en un arma contra los discursos patriarcales. Es un poco lo que ustedes vieron si leyeron el primer cuento, Subasta, de pelea de gallo, de María Fernanda Ampuero. Ok, quería comenzar con una cita de uno de los teóricos. La cita es la siguiente. Dice Gerald Lane, que es uno de los que ha estudiado precisamente la configuración, Gerald Lane, que es uno de los que ha estudiado la configuración de la mujer como un monstruo. La mujer monstruo es una amenaza. Ya habíamos hablado de que el monstruo siempre es una amenaza, por eso se estudia, es parte fundamental de toda esta literatura de terror y fundamentalmente en esto que llamamos neogótico, a las pintorescas nociones caballerescas. ¿Okay? Hay una idea de la mujer que la cultura occidental ha tratado de configurar en torno a lo que es normal en la mujer, y es la idea idealizada del eterno femenino, de la mujer como dama, ¿okay? Que viene de la Edad Media. Y la forma de control es precisamente a partir de esa cultura caballeresca, esa cultura, vamos a entrecomillarla bastante, romántica que se tiene de la mujer, que terminan siendo, Gerald Lane dice, unas nociones profundamente sexistas. ¿Okay? Por eso cuando se habla de la mujer como monstruo, aquí tienen un ejemplo de la mujer monstruo no como una descalificación, sino como una forma de mostrar la figura de la mujer como una amenaza ante esas configuraciones que han convertido a la mujer como un ser débil, como una mujer que tiene una función fundamentalmente de satisfacer los placeres sexuales del hombre, pero a su vez de reproducir la especie, el papel fundamental de la idea de la mujer como madre, que es un poco la idea que ha desarrollado la cultura religiosa, fundamentalmente el judeocristianismo, ¿okay? Y que ha terminado esa idea caballeresca, esos protocolos de seducción que convierten a la mujer en un ser que hay que seducir para que se inserte dentro de una estructura y adquiera una función. ¿Okay? Obedecer al hombre, administrar el hogar y fundamentalmente ser la reproductora de la especie, el papel de la maternidad como normalización de la mujer. Y entonces esa cultura caballeresca que a su vez ha idealizado conceptos como el eterno femenino, la belleza, la delicadeza, todos esos elementos que la cultura hasta el día de hoy ha desarrollado por diferentes caminos, son cuestionadas cuando vemos a la mujer como amenaza. Y ahí es donde la mujer adquiere el papel
de lo monstruoso. En ese sentido, la mujer monstruo, entonces, tenemos que verla desde 4 perspectivas. Podemos agregarle a lo más. No se olviden de lo que vimos en la clase pasada. Una mujer monstruo es un peligro, ¿ok? Es algo peligroso. Peligroso, ¿por qué? Bueno, por muchas razones. La cultura con respecto a la mujer, cuando ustedes revisan la bibliografía, una de las cosas que ha hecho la cultura en general desde Aristóteles es un proceso diferenciador. Los textos bíblicos es un proceso diferenciador. La mujer es diferente al hombre. Eso ha construido una imagen preponderante de lo masculino por encima de lo femenino. La mujer es un miembro, ¿ok?, del hombre, un préstamo. Por otra parte, una deformación. Si ustedes ven en la cultura, estoy dando varios ejemplos, después nosotros cuando empecemos a trabajar los textos, por supuesto, todo esto, estas configuraciones van a ser expandidas desde el punto de vista conceptual. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de deforme, una deformidad del hombre, ya lo vemos en la Biblia, en el texto del Génesis, cuando la mujer es parte de uno de los miembros del hombre, una costilla, ¿ok? Una costilla, una deformación, una falta, una ausencia, un poco lo que ha desarrollado el psicoanálisis cuando habla de la mujer y la ausencia de pene, por ejemplo. Fíjense ustedes qué interesante, siempre se ha configurado a la mujer no como una, por lo menos desde el punto de vista representacional, no como parte biológica de lo humano, sino como algo diferente. ¿Ok? Diferente. El psicoanálisis, que es altamente misógino, sobre todo Freud, cuando habla de la mujer, habla del complejo de la mujer, de la ausencia de pene, que es lo que se llama precisamente todo el complejo de castración. Y uno de los complejos más fuertes del hombre es precisamente quedar sin pene. La mujer se comporta en su deseo buscando lo que no tiene, que es precisamente lo que contiene la figura del hombre, de lo masculino. Y en ese sentido, la mujer es vista como anormal, ¿ok? No entra dentro de lo normal, y toda la cultura, toda la política y todas las religiones, todas las leyes, por lo menos en la antigüedad, y hasta bien entrado el siglo XIX, cuando ustedes la revisan y ven todo el proceso representacional y su quehacer dentro de las diferentes representaciones sociales, ustedes se dan cuenta que la mujer es tratada como un ser anormal, un ser que hay que normalizar. Por ejemplo, el concepto de histeria. ¿Okay? La histeria, como ustedes sabrán, no es un concepto masculino, no se le adjudica a lo masculino, se le adjudica siempre a la mujer que está enferma precisamente por un líbido que no puede ser controlado desde el punto de vista social. ¿Ok? Y por eso la histeria se representa en una emocionalidad que rompe los límites de lo que debe ser normal. Y de ahí el concepto de histeria, que es, insisto, altamente misógino. Cuando hablamos de misoginia, no se olviden, para los que no manejen ese concepto, es un odio o una descalificación o una minorización del papel de la mujer en cualquier planteamiento, en cualquier estado, en cualquier estructura. Por eso es un ser que viene en abyecto. ¿Okay? Abyecto es algo que produce repulsión, ¿okay? Porque precisamente no es normal, está deforme.
De ahí que se le haya tratado de controlar todo el tiempo. Cualquier pregunta que tengan que hacer, por favor, y cualquier cosa. Entonces la mujer monstruo lleva, por supuesto, a una serie, a elementos que responden, cómo se ataca al monstruo, por supuesto. Se controla, se le da una forma, ¿ok? Por ejemplo, una forma de controlar a las mujeres a partir de la idealización, a partir de la relación paradigmática. A la mujer se le normaliza, se le construye a partir de relaciones, por ejemplo, con lo que debe ser la belleza, con lo que debe ser la mujer. Se le normaliza, se le da una función social, la madre, la esposa, ¿ok? Se le confina. Confinar significa encerrar. Esa idea que después vamos a ver en literatura gótica de la mujer siempre confinada al castillo, lugar al que hay que rescatar, porque en ese castillo hay un monstruo. Es bien interesante porque ya en la literatura gótica hay una idea de rescate de la figura siempre encerrada, confinada, ¿ok? Abyecta por monstruosa. La mujer que siempre es un monstruo hay que controlar, y es un monstruo porque es un deseo encarnado, según la tradición falocentrista, en la que la mujer, por su multiplicidad, no puede ser controlada y se buscan todos los mecanismos. Hay un libro fundamental, quizá uno de los mejores trabajos, mi modo de ver, sin caer en los marxismos, en los feminismos actuales. Por ejemplo, Camille Paglia tiene un libro que se llama Sexual Personae, sobre la sexualidad femenina desde Nefertiti hasta nuestros días, y se titula el libro. Y habla de que uno de los problemas de la mujer, o uno de los problemas cuando se configura la mujer, precisamente esa cantidad de teorías que han venido de construcciones marxistas, de materialismo histórico. Por ejemplo, cuando ustedes revisan el marxismo, el feminismo siempre ha estado relacionado con un activismo político, en la cual se trata de reivindicar legalmente el papel de la mujer, pero dentro de, la palabra aquí, dentro de las estructuras tradicionales. O sea, la mujer debe ser mejor posicionada, etcétera, etcétera, y se explica el porqué y se cuestiona, por supuesto, los mecanismos de represión. Pero esos mecanismos siempre ligados a una reivindicación social, a una revolución social, al papel de la mujer y su sexualidad, etcétera, etcétera, la posibilidad de que la mujer misma decida sobre su sexualidad, sobre lo que va a hacer con ella, y que no sea confinada o encerrada por las configuraciones masculinas, es propio del marxismo. Hay cantidad de autores, unos más importantes que otros, no los voy a nombrar, pero porque nosotros vamos a dedicar una parte a hablar de esto. El caso de Judith Butler, por ejemplo, el género en disputa. Cuando hablemos del género, vamos a hablar del problema, o sea, cuando ya se califica a la mujer como un género, ya se está diferenciando desde el punto de vista de la especie. Le decía que esas configuraciones de la mujer como un ser que siempre está victimizado es precisamente lo que cuestiona Camille Paglia. Por eso ella dice, la mujer debe ser como una especie de guerrero, como una especie de gladiadora que sale al circo a caerse literalmente a golpe con toda la cultura, pero sin caer en los problemas que ha generado generalmente el discurso marxista, y es la del victimismo. ¿Okay? Como yo soy víctima, merezco esto. No. La mujer siempre, dice Camille Paglia, por una condición antropológica, más que por una narratividad, como ha sido siempre una amenaza, un peligro, un descontrol, la mujer siempre ha sido mejor
desde el punto de vista natural que el hombre, dice Camille Paglia. Y un ejemplo de ello lo pone precisamente en esa representación que hace de la mujer ligada precisamente a la tierra. La forma de orinar de las mujeres implica que irraiga la tierra, piensa de una manera múltiple, no como el hombre que focaliza, ¿ok? Direcciona su origen, así como piensa, solamente piensa desde una direccionalidad. Y ella explica que antropológicamente eso demarca una narrativa. Cuando hablo de narrativa es una forma de ser y hacer las cosas. Por eso la mujer como monstruo no es vista para Camille Paglia como un ser total negativo, sino por el contrario, una de las herramientas fundamentales para construir todos esos elementos que terminan por convertir a la mujer en simplemente una sombra de lo masculino. Podemos generar en torno a lo que hemos hablado algunas hipótesis, ¿no? Calificar a la mujer como monstruo es una manera de encerrar en una representación, discurso, lo que la epistemia dominante considera diferente. El monstruo mujer es un dispositivo cultural que controla una naturaleza indomable y por tanto peligrosa. Las representaciones de la mujer monstruo son una advertencia de la amenaza contra el logo sagrado de Dios y la razón. La mujer es una construcción violenta. Como ven, aquí hay varias hipótesis que vamos a generar y que las vamos a revisar en los textos que más adelante vamos a ver en el repertorio que he escogido para este seminario. Calificar a una mujer como monstruo es una manera de encerrar una representación, discurso de lo que la epistemia dominante considera diferente. Ya pareciera que sí. Lo vamos a ver cómo se libera ese discurso para mostrar la otra mujer. No se olviden que uno de los libros fundamentales del feminismo marxista es el de Simone de Beauvoir, ¿okay? El segundo sexo, donde habla de que la mujer no nace sino se hace. Negando el aspecto antropológico, le da importancia al papel histórico, al papel material, a la determinación de la mujer por los modos y medios culturales reinantes. ¿Okay? La mujer entonces no es el producto de una naturaleza, sino la construcción social que se ha hecho para controlar a un ser que, por ejemplo, una de las cosas que más cuestiona Simone de Beauvoir es la maternidad. La maternidad, y ella trata de demostrarlo, termina por debilitar biológicamente a la mujer con respecto al hombre, porque la mujer necesita gestar, necesita tener tiempo para dedicarse al hijo y además, dice Simone de Beauvoir, el niño la consume biológicamente en el proceso de gestación y una consumación que no vuelve a ser restaurada. El monstruo mujer es un dispositivo cultural que controla una naturaleza indomable y por tanto peligrosa, por supuesto. Todas las palabras, dice Michel Foucault, un autor fundamental, y ustedes eso lo vieron en lingüística, todas las palabras, todo lo que nombramos termina por controlar fenómenos, darle un significado a aquello que muchas veces no conocemos, no podemos conocer, le damos un nombre y al nombrarla la controlamos. La idea de mujer monstruo inclusive, nombrar a la mujer como un monstruo, la vagina dentada, la encarnación de la seducción, la bruja, la prostituta o la madre son formas de control que terminan por hacer potable una figura que siempre se ha salido de las manos, por lo menos para la cultura, sin duda alguna, dominante de la masculinidad. Las representaciones de la mujer monstruo son una advertencia de la amenaza contra el logo sagrado de Dios o de la razón. Por supuesto, hay una visión de la racionalidad, del conocimiento, pero también de la idea religiosa del hombre como representación de lo divino.
por lo menos en el mundo occidental, no en toda la cultura. ¿Okay? De hecho, cuando se representa a la mujer como diosa, en el caso de Shiva en la cultura sánscrita, se le representa como una figura con muchos brazos múltiples. ¿Okay? Y de ahí la idea de monstruo, de la idea de Shiva como un monstruo en Occidente, cuando esa literatura llega y se traduce a Occidente. La mujer es una construcción violenta, por supuesto, y ahí el carácter de amenaza. La idea de que una emocionalidad, una sexualidad incontrolable hace que la mujer siempre se tenga como vía el caos y por eso la necesidad de controlarla. Controlarla en una sociedad altamente productiva o productivista, utilitaria. El miedo a la mujer, entonces, si nos vamos desde el punto de vista psicoanalítico, es no solamente el miedo a la mujer como un sujeto castrado, ¿ok? Una mujer que no tiene falo, es un poco la visión de la mujer bastante misógina de la cultura psicoanalítica de Freud, fundamentalmente en su ensayo sobre la sexualidad, donde habla de que la mujer, como ya vimos, es una mujer castrada que siempre está en búsqueda de lo que le falta, ¿ok? Y esa búsqueda de lo que le falta es incontrolable, no tiene satisfacción. Y por otro lado, una mujer, el miedo a la mujer también está ligado a la posibilidad de que la mujer castre, el miedo a la figura monstruosa de la vagina dentada, aquello que engulle la sexualidad masculina, el falo, pero también lo corta, lo come, ¿ok? Le quita simbólicamente la fuerza productiva, deja de ser dominante. El miedo a perder un miembro, ¿ok? Un miembro es un miedo precisamente hacia el monstruo. El miedo a ser devorado por la mujer. Entonces, de ahí la idea de esas configuraciones que la cultura, hay bastante libro en torno a la idea que ya vimos, de repulsión, de asco, y esa idea que ustedes ven, esa sumatoria de estas configuraciones, la mujer como una prostituta, que implica suciedad, que implica una sexualidad eh, imposible de satisfacer. La bruja, la mujer que hechiza, ya lo vimos en literatura con la figura de Circe, por ejemplo, y todas las ideas de la mujer como bruja, como hechicera, aquella que a partir de una serie de dotes termina por seducir, ensellecer la cultura, transformarla, la idea de una feminidad cultural, una idea bien interesante que trabajó el barroco, la idea del afeminamiento, la idea, por ejemplo, que se trabaja en historia de la historia del arte, cuando se habla de los manierismos, ¿okay? Donde vemos que los elementos propiamente masculinos son transformados en una especie de androginia, ¿okay? La idea de transformarse. Fíjense que es interesante que hay toda una cultura, entre comillas, metrosexual, que el hombre está preocupado por su cuerpo. Fíjense que se ha hablado de un afeminamiento cultural, que es una forma de confinar, pero también de calificar ciertas culturas del cuerpo. Y después la idea de la madre como generadora, ¿okay? Como matriz generadora, pero también como la reproductora de muerte. ¿Okay? Un poco lo que vemos en los cuadros de Alfred Kubin, es precisamente la mujer que no reproduce vida, naturaleza, sino muerte. Pero también la idea de la madre como la función social que termina por llevarla a la muerte. Un poco la visión que maneja Simone de Beauvoir cuando habla de que el niño, el bebé, es como una especie de monstruo que devora las entrañas de la mujer.
profe. La matriz monstruosa. ¿Ah? ¿Me iban a hacer una pregunta? No, una acotación. Profe, por ejemplo, en la madre muerte, podría decir que Medea también es la madre muerte, porque de ella nacen y ella Claro, misma los claro, es mata. que sí, es una forma, fíjate que tú, que tiene desde su inicio la literatura occidental, la obra de Eurípides, demostrar precisamente el papel descontrolado de la figura de la mujer. La mujer siempre ha sido un monstruo, no sé si me entienden, a la hora de sus configuraciones, sea de belleza, la mujer genera guerra, la mujer genera caos, sea a partir de su belleza o de una naturaleza inentendible. Por eso se habla de una matriz monstruosa. La idea es que, fíjense, la misma Simone de Beauvoir, el segundo sexo, y voy a repetir esto porque es importante, que niega Simone de Beauvoir en toda su obra. Para que la mujer sea libre tiene que quitarse la maternidad. Y quitarse la maternidad es quitarse otras configuraciones discursivas encima. Ok, eso trajo cola. ¿Okay? Ha traído cola hasta el día de hoy. O sea, una forma de liberación es no parir, por ejemplo. ¿Okay? Vendrán otros que te dirán, momentico, pero es parte de la naturaleza, esa es la concepción antropológica que te dice, pero un momentico, la mujer, su función biológica, entre otras cosas, es reproducirse. ¿Ok? El problema ya no es tanto que la mujer deba o no reproducirse para reproducir, para ser libre, sino qué es lo que reproduce. ¿Ok? Entonces, claro, toda la teoría, toda la filosofía ha visto a esa mujer, dice, la función de la mujer es ser madre, generar precisamente civilización, reproducir la civilización, por eso tiene que estar controlada por la figura masculina del padre. Es bien interesante porque cuando ustedes ven esos relatos, la mujer siempre ha sido parte de una administración social, es la que reproduce, por ejemplo, en la cultura espartana, ¿okay? La mujer tenía un papel importantísimo, no en la cultura ateniense. Las mujeres en el mundo griego, como ustedes me habrán escuchado, de los que vieron conmigo literatura universal, la mujer en el mundo griego simplemente servía para reproducir y para estar en el megarón, en el lugar de la casa, que era un lugar oscuro, donde la mujer lo que hacía era engordar, literalmente. Siempre ha habido un confinamiento, el papel del ágora siempre había estado dominado por los hombres. De hecho, el amor no era hacia las mujeres, el amor era un concepto mucho más ligado al concepto de Eros, estaba mucho más ligado a una visión entre hombres. Entonces, siempre ha sido vista la mujer como por debajo, y eso es lo que ha llevado a la cultura occidental a representaciones que no han sido las representaciones del hombre en el sentido de dirección de una cultura, tanto epistémica, artística, política, social, sino como un, un, un aditamento, un instrumento de lo masculino. Entonces, cuando se habla de la matriz monstruosa, ahorita que es un símbolo, cuando se habla de realidad sin objeto, que yo coloco aquí, obviamente estoy utilizando las concepciones lacanianas. Lacan dice que nuestra realidad como tal no existe, no tiene materialidad. Toda nuestra materialidad es una construcción simbólica de algo que está ausente. ¿Okay? ¿Qué es lo que está ausente en nuestro origen? Nosotros no sabemos cómo venimos al mundo. Lo vemos ahorita, vemos que vienen niños al mundo, pero nuestra propia realidad queda en un inconsciente que es imposible de reconstruir. Entonces la mujer termina siendo la matriz,
termina siendo un espacio en el cual habitamos, pero que no tenemos recuerdo. Por eso es una realidad sin objeto y por eso se vuelve incierta, monstruosa. Reproducción para la muerte, dice la mayoría, que reproducimos seres humanos que de su propia naturaleza van a morir. Por tanto, la mujer no es alguien que reproduce, hombre para la humanidad también es la reproductora de pasto de gusanos, como dice el Salmo. Y por otro lado, es el lugar de excrescencia. Cuando hablamos de excrescencia es aquello, la mujer no bota simplemente por la matriz nuevas, reproduce, sino que es un lugar de repulsión. Y tanto es así que muchas de las mujeres se quejan precisamente de su cuerpo, asumiendo un discurso masculinizador de lo femenino. Pues un poco lo que pasa con la menstruación, con la cantidad de facetas por las que la mujer pasa, que también son controles sociales, ¿ok? De ese cuerpo convertido en monstruo. La sexualidad monstruosa, que ya hablamos, la insaciabilidad del cuerpo, mutilación del orden, el desborde de los límites, o sea, un cuerpo que no se sacia, que mutila el orden, porque todo lo vuelve un proceso del deseo, ¿verdad? El orden representada en lo fálico, si lo mutilas, el hombre deja de reproducir y por tanto siempre es la figuración de un desborde de los límites. Por eso es potencialmente una sexualidad, es siempre la mujer la sexualidad que se desborda. Y eso es un poco lo que ha explotado desde el punto de vista mercantil. El mercado, pero también la cultura. La mujer como alguien que hay que controlar, porque si no termina por desbordar los límites de lo que entendemos como normalidad. La sexualidad siempre de la mujer va a ser vista como una sexualidad insaciable, como algo que tila el orden, como algo que se desborda a los sentidos. Por eso siempre la figura de la mujer es un objeto sensual, sexual, que ha terminado por convertirse dentro de ese discurso y controlarlo a partir de objeto del deseo, objeto propagandístico del deseo. Es lo que en la Edad Media se conocía como la belleza medusea. ¿Okay? Cuando hablamos de la belleza, acuérdense que Medusa, la gorgona, era este monstruo que al ser, que tenía en su cabellera una serie de serpientes, que tenía unos ojos que terminaban por paralizar, volver piedra a aquellos que miraran esa belleza. Y lo interesante es que esa idea de la mujer como un ser monstruoso, como una gorgona, como una medusa, atrae mucho desde el punto de vista literario y atrae mucho también a las nuevas configuraciones de la mujer dentro de la literatura. ¿Por qué? Porque es una mujer de transformaciones de categoría. La idea de la mujer como medusa, que tiene una cabellera que seduce, pero altamente venenosa, amenazante, unos ojos que terminan por petrificar un cuerpo, que termina por ser una figura que puede acabar. La idea de romper categorías, la idea de entrar en el espacio de la irracionalidad, en un conocimiento que no es simétrico, siempre utilizo que no es, sino asimétrico, termina como ese descontrol siendo como un control, ¿ok? Ya la belleza medusea se transforma en un elemento, en una herramienta que se arroja como una especie de húmera, que fue un objeto de descalificación, se transforma en un objeto de calificación. Vamos a ver cómo se voltean esas categorías porque se transforman, ¿ok? Y esa irracionalidad con que fue
fue catalogada la mujer, se transforma en su principal herramienta para justificar su nueva configuración. La mujer ya no es simplemente una construcción de lo masculino, sino es todo aquello que lo masculino trató de nombrar para controlar, pero que terminó siendo descontrolar lo que se controlaba y potenciar discursivamente esos modos de control. No sé si tienen una pregunta. No, profe. Gracias. ¿Está claro eso? Sí, todo claro. Ahora sí. Ahora una pregunta importante que les hago yo a ustedes. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No. Claro, una cosa es la teoría, otra cosa es que nosotros estemos de acuerdo con eso. No sé si me entienden el punto. Claro, debe ser objeto de formación. Ajá, sí. Fíjate que, bueno, la mayoría de los teóricos, la mujer inclusive cuando hay una construcción del hombre como un ser monstruoso, que no es toda, una de las formas de ver su deformación de lo masculino es precisamente hacia lo femenino. O sea, la feminización del hombre fue vista en algún momento como un proceso de deformación, un proceso monstruoso. El caso de la homosexualidad controlada, descalificada y en algún momento llevada al extremo de convertirse en medicada. O sea, la homosexualidad vista, la feminización del hombre como algo totalmente, como una enfermedad. ¿Okay? Esto es el caso de Turing. Ustedes deben haber visto esa película maravillosa sobre el matemático Turing, el creador de lo que va a ser la computadora. Y como el caso de Oscar Wilde, por ejemplo, es interesante porque Oscar Wilde va a pasar por toda una serie, no solamente legales, sino de tratamientos para volverlo a una supuesta normalidad. Pero lo que quiero decir con esto es que sí, ciertamente la mujer ha sido controlada, no simplemente desde el lado de lo monstruoso, simplemente con el lenguaje. Y comencé con ese epígrafe, con esa cita de Lerman, porque obviamente nosotros, yo por ejemplo me considero tradicional, conservador, a veces tenemos una idea de la mujer, y a veces la misma mujer la tiene, ligada a ciertas categorías de delicadeza, de formas que corresponden, además a una figuración de la belleza. Cuando la mujer no responde a esa figuración, se habla de un proceso de masculinización, al revés, y ese proceso, por supuesto, es deformado. La mujer cuando se masculiniza, por ejemplo, desde la perspectiva de nuestra tradición latinoamericana, no solamente Venezuela. ¿Okay? La mujer que no es del hogar, la mujer, fíjense que todas las concepciones morales en torno a la mujer, cómo se debe vestir, cómo se debe... La mujer que rompe con esos límites de la decencia, hay que preguntarse qué es lo que es decente, cómo funciona nuestra mente con respecto a esos patrones de contención, porque son contención, lo que se debe decir, lo que se debe... Todos los manuales de buenas costumbres que existían en el siglo XIX y hasta el siglo XX, el manual de Carreño, de cómo se debería comportar una señorita, la misma educación que ustedes tuvieron como niñas, o como mujeres, inclusive desde su madre, pasando por la figuración de sus padres, o sea, cómo se construyen esos círculos sociales en torno a la mujer en el mundo latinoamericano. ¿Okay? Puede ser que en otras culturas eso no sea así, pero al final las diferencias no son tan abismales. En el mundo latinoamericano, cuando se habla de que domina
un machismo, cómo se reproduce ese machismo, cómo se ve, no simplemente hacia la violencia de la mujer en términos reales, o sea, la violación, el objeto sexual, sino qué es lo que debe hacer la mujer para no convertirse en una víctima, pero también en una amenaza, ¿ok? Cómo debe comportarse. Y eso es un poco lo que esta literatura va a tratar de deconstruir. Va a deconstruir esas formas de representación que desde el siglo XIX nos ha mostrado una mujer del deber ser, ¿ok? No necesariamente del ser como tal. Lo interesante es que se vuelve potencialmente estético en la medida en que no es posible, en la medida en que es posible la deconstrucción de las calificaciones que hemos hecho alrededor de la mujer en general. Profe. ¿Okay? O que se asumen, la mujer asume una serie de condiciones, pero cuando las analiza, toma conciencia, ojo, y no hemos hablado de los problemas de género, el problema de género lo vamos a hablar en la clase que viene, el problema de los géneros, de los transgéneros, el problema del cambio, no solamente de la homosexualidad, sino el problema de lo que ya no quiero ser. ¿Me entienden? Me ibas a hacer una pregunta, María. Sí, cuando usted dice que la mujer, que no debe de hacer la mujer para ser objeto de agresión, y por qué tiene que cuidarse la mujer para no ser objeto y no puede el hombre reprimirse para no dañar. Claro, escúchame una cuestión. No, profe, lo que pasa es que siempre nos crían como que ponte short para que debajo de la falda. No te pongas ropa holgada, ropa escotada si vas a salir de noche, sí, no te pongas esto. ¿No? Entonces, todo para tapar tu feminidad. Claro, pero yo lo que quiero que veas es lo siguiente, sí, estoy de acuerdo contigo. Hay todos unos mecanismos de represión. Lo que quiero que ustedes hagan es, ¿por qué? No tanto cuestionarlo como mecanismo de represión, sino por qué se generan esos mecanismos de represión. Porque muchas veces quien te genera esos mecanismos de represión es fundamentalmente la familia, ¿ok? Es la familia. Sí, realmente es el primer órgano represor que tienes, porque cuando te dicen, va a ser niña, ya tú te imaginas. Cómo se reproduce. Lo interesante es cómo la cultura femenina, por ejemplo, yo siempre lo he dicho aquí en Venezuela, la cultura femenina venezolana es altamente machista, porque reproduce los patrones masculinizados, siendo la mujer protagonista de su propio destino. Es interesantísimo. Eso es cierto. Eso es cierto, no porque la mujer es quien crea el machismo en el hombre. La educación del niño y de la niña por parte de esta madre sola, soltera, es masculina. O sea, la mujer cuida a la mujer, por ejemplo, de no ser violada. Ninguna mujer, usted no comienza a enseñar a su niña a practicar jiu-jitsu. No, usted no le enseña eso. O a manejar armas de guerra. Usted no le enseña eso para que cuando vengan usted, eso parece muy peliculero, pero es que ninguna mujer enseña eso, sino enseña un respeto a valores tradicionales que han terminado por convertirse en instrumentos de represión en torno a la propia naturaleza femenina, que es un problema. O sea, yo hablo aquí de naturaleza por utilizar un discurso, pero es un problema. Ser víctima, yo lo que sí hago siempre con respecto a los nuevos feminismos, el Me Too, eso, es el problema del victimismo. Eso sí, o sea, yo invito más bien a las mujeres a dejar a un lado el victimismo. Yo más bien veo es cambiar el discurso y tomar conciencia de que son dominantes. Yo no creo no creo que ninguna mujer al tomar conciencia no se den cuenta que son dominantes, que la cultura masculina, sobre todo en este país, deja mucho que desear. Eso es cierto. Por ejemplo, mi hija tiene 5 años, ¿verdad? Ajá. Y yo quiero que ella aprenda karate. Yo
O sea, de verdad que yo sí quiero que ella aprenda karate, pues. Y todo el mundo me ve, qué rara, qué extraña eres. ¿Y por qué no aprende danza? Porque no, yo quiero que ella aprenda karate. Yo quiero que ella se pueda defender en el momento en que yo no esté, ¿verdad? Porque eso tiene que ser tan raro, tan que al lado de los cabellos, o sea, ¿qué es eso? ¿Por qué? Porque un deporte que realmente sí practican más que todos los varones, pero porque ella no lo puede practicar. ¿Cuál es el problema? Entonces, sí, de hecho, en la escuela de karate, ¿y qué edad tiene? 5. ¿Y usted está seguro, señora? Yo, sí, estoy muy seguro. Ah, bueno, entonces tráiganla los miércoles. Pero así como que realmente ya está segura, ya sabe en lo que se va a meter. Ya, ¿por qué? Pero es lo que quiero que ustedes un poco vean con esto, ¿no? O sea, vamos a ver algunas representaciones. Lean el primer cuento, Subasta, es terrible ese cuento, pero uno de los mayores cuestionamientos, lo vamos a ver el próximo lunes, es precisamente el papel de la familia en el proceso de construcción de todas estas configuraciones. Si no eres esto, te vuelves esto, sobre todo en el papel, en ambos, en lo masculino y en lo femenino, pero en el papel de la mujer, porque es lo que nos interesa. O sea, lo que dice Samuel es cierto. Me estoy focalizando en la mujer porque soy escritora, dediqué el seminario a escritoras, no a escritores. Entonces, hay un problema allí en torno a cómo vemos la sexualidad, cómo se construye socialmente la figura de la mujer en una sociedad que sí, sin duda alguna es altamente machista, pero que tiene su razón de ser. O sea, no es que es justificable, no es que con esto estoy justificando, sino que hay una razón cultural que no ha escapado en nuestra cultura, que es precisamente todo ese ideario judio-cristiano que llegó a partir de la conquista y que terminó por configurar nuestra mentalidad social. Nosotros tenemos una cultura tan machista en todos los ámbitos, en todos los ámbitos, porque inclusive en los procesos de la cultura LGTB, eso se nota también. O sea, ¿cómo? Porque claro, son elementos que pasan inconscientemente a nuestra estructura social, a un modo de comportarnos, ¿ok? Que van a incidir en la manera en que nos representamos hacia los otros. Y entonces ustedes ven, eso no es tan sencillo. Por eso es que esto se revisa, se estudia, se ven las muestras de cómo se da esto y se analiza. Pero no es para generar conclusiones y mucho menos generar juicios de valor que además tengan incidencia con elementos morales. Yo siempre lo he dicho, yo soy conservador, además tengo una cultura muy fuerte desde el punto de vista judío católica, pero hago análisis, o sea, trato de ser lo suficientemente abierto, hay que tratar de ser abierto en la mejor, para poder yo cuestionar y criticar esos modos de representación que se dan en el texto literario. Cada quien esto lo ve, o sea, hay gente que es activista y a lo mejor es cuestionable, por eso digo, ¿ustedes están de acuerdo con esto? Hay quien dirá, no, por eso, ¿cómo vamos a estar de acuerdo? ¿No? Esto es un curso también patriarcal que usted trata de defender aquí una idea de la mujer como monstruo, ya nos descalifica como sujeto político, ¿no? Que queremos liberarnos del mismo concepto de mujer, por eso yo soy otra cosa. No, yo no he hecho eso. Yo lo que he dicho es, la mujer culturalmente ha sido vista. De hecho, Elizabeth, ¿me ibas a decir? Soy yo. Sí, bueno, desde el punto de vista católico, porque también soy católica, desde el punto de vista católico, también se ha puesto a la mujer como un monstruo, porque cuando hablan del Génesis, ellos hablan de que la que convence a Adán de agarrar el fruto del árbol fue la mujer. Entonces, desde el punto de vista católico también coloca como un monstruo a la mujer, o sea, la mujer, tú eres la culpable de que él pecara. No fueron los dos, fuiste tú fuiste la culpable que lo llevó a hacer eso. Y eso, entre comillas, claro, claro. Entonces, aplaudo eso. Sí, mira, Samuel.
Sí, sí, termina por... Sí, Samuel, mira, bueno, has dicho cosas muy interesantes aquí, vamos, lo que yo quiero es que las clases sean así, sean un poquito más de discusión, por supuesto, todo va a tener bastante polémica, pero sí quiero que quede esa imagen de lo que tú has mostrado. Obviamente, señores, cuando nosotros nos enfrentamos hacia un problema de representación estética bajo bajo un posicionamiento, sea religioso, político, siempre vamos a tener un problema, un sesgo, ¿ok? Siempre vamos a tener un sesgo y ahí tienes toda la razón. Y te entiendo porque te entiendo más de lo que tú crees, porque yo también he pasado por esos procesos, por supuesto. Yo soy un viejo ya y en ese sentido y sigo con esos problemas. O sea, yo soy un practicante de mi religión, pero yo iba a ser sacerdote. Y yo también tuve esos problemas y los sigo teniendo. O sea, yo sigo teniendo mis problemas como individuo, mi comportamiento como mi comportamiento social en torno a ciertos criterios dogmáticos de la religión, como lo tienen los testigos de Jehová, como lo tienen los católicos, como lo tienen los evangélicos y cantidad de otras religiones. Yo los tengo. Pero lo que sí es interesante, es lo que tú estás diciendo, es el comportamiento de ciertas posturas políticas, llámese feminismo, llámese lo que se llame, pero fundamentalmente este feminismo que estamos viendo, llámese racismo, ¿okay? Que terminan convirtiéndose en posturas religiosas. Y eso es también una forma de negar lo que la ciencia, porque yo creo que el gran problema que tenemos aquí es que se ha negado mucho el discurso científico, el discurso pasado con la pandemia, o sea, se ha dejado a un lado, se ha priorizado los elementos políticos, religiosos, al elemento fundamentalmente científico. Y además se ha querido ver desde cierta postura que la ciencia también es una postura política. Yo no, lo que sí puedo decir, sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo, hay un elemento antropológico que no podemos desdeñar, ¿ok? Y ese elemento antropológico nos dice o nos da cierta normalidad. Aunque no nos guste, seguimos siendo animales. Y como animales tenemos ciertos comportamientos instintivos. Y esos comportamientos instintivos dentro del proceso civilizatorio han traído algunos problemas. ¿Okay? Y ahí vendrá el psicoanálisis, ahí vendrá la sociología, han traído algunos problemas. Sea por bien o por mal, problemas, son problemas, en el fin son problemas. Ahorita hay un proceso de desnaturalización, de hecho los conceptos que se manejan ahorita es poshumano, poshumanista, o sea, la idea de que se está estableciendo algo más, hay una insatisfacción de lo natural, ya sea hombre o mujer, ya no me satisface. Yo tengo que ir más allá y bueno, voy a la máquina, voy a otra, o sea, voy a una virtualización, pero también a una negación del cuerpo, como lo hemos visto tradicionalmente. Desde el punto de vista moral, por supuesto, tenemos el derecho de decir, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, un momentico. Desde el punto de vista literario, bueno, ya es otro punto. Ya nosotros vemos simplemente cómo se ha representado. No es la mujer ha sido un foco de lo monstruoso, desde ciertas posturas que obviamente no escapan al proceso teórico dominante, pero también hay escritores que cuando se habla del monstruo, por ejemplo, María Fernanda Ampuero y estas escritoras, el monstruo es hombre, la amenaza es masculina, pero la amenaza vista como tradición, como decadencia. Es un poco lo que pasa con Drácula, ¿entiendes? Drácula es el monstruo, pero es el monstruo entendida como decadencia, un discurso que ya no funciona. Bueno, señores, los tengo que dejar. Le dejo tantas preguntas ahí, muy agradecido que hayan intervenido hoy. El próximo lunes nos vemos, ¿ok? Léanse el primer cuento, de Subasta, así se denomina, de María Fernanda Ampuero, porque es el que vamos a analizar. Vengan, hagan toda la lectura, comentarios, todas son válidas. Bueno, cuídense. Vale, profe, gracias. Gracias, profe, hasta luego.